Imagina despertar cada día y sentir que el universo no tiene sentido, que la vida misma es una batalla sin propósito. ¿Te rendirías o te atreverías a desafiarlo todo? Albert Camus eligió lo imposible, rebelarse ante el absurdo. No aceptó la resignación. En su lugar, luchó por la libertad, por la justicia y por una dignidad humana inquebrantable. En este video te llevaré a un viaje por la mente de este revolucionario del pensamiento. Un hombre que encontró en la oscuridad un motivo para la rebelión. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida? Si alguna vez te has preguntado por qué seguimos luchando en un mundo sin sentido, este video es para ti. Contexto biográfico y filosófico. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, una pequeña ciudad en la Argelia colonial, en el seno de una familia extremadamente humilde. Su padre falleció cuando él tenía tan solo un año, durante la Primera Guerra Mundial, y su madre, una mujer analfabeta y parcialmente sorda, crió a Camus en un ambiente de pobreza que marcaría su visión del mundo. A pesar de las dificultades económicas, la curiosidad intelectual de Camus lo llevó a sobresalir en sus estudios, con el apoyo de un maestro que lo guió hacia el mundo de la literatura y la filosofía. Este contexto de privación y lucha constante se convertiría en el telón de fondo de sus reflexiones filosóficas. A lo largo de su vida, Camus se resistió a las etiquetas de existencialista que muchos le atribuyeron, ya que, aunque compartía con pensadores como Sartre la preocupación por el absurdo de la existencia, Camus se negó a aceptar el nihilismo total. Para él, la vida carecía de un significado inherente, pero esto no debía llevarnos a la desesperación o a la apatía. Al contrario, el verdadero desafío era rebelarse contra esa falta de sentido. Una de sus influencias filosóficas clave fue Friedrich Nietzsche, quien también cuestionaba la existencia de valores universales. Sin embargo, Camus llevó esta idea más allá, planteando lo que llamó la filosofía del absurdo, la tensión entre nuestra necesidad humana de encontrar un propósito y la indiferencia del universo. En sus obras más emblemáticas como El mito de Sísifo y El extranjero, Camus explora esta paradoja. ¿Cómo vivir sabiendo que la vida carece de un sentido trascendente? La vida es la suma de todas tus elecciones, afirmaba Camus, enfatizando la importancia de nuestras decisiones frente al absurdo. Para él, el ser humano no es víctima del destino, ni está condenado por fuerzas incontrolables, sino que tiene la capacidad y la responsabilidad de construir su propio camino. Esta es la esencia de su pensamiento. Aunque la vida sea absurda, podemos encontrar libertad en la capacidad de elegir cómo enfrentamos esa absurdidad. Camus estuvo profundamente comprometido con la justicia social y la dignidad humana, un tema recurrente en su obra. Como periodista y escritor, denunció la violencia, la opresión y las dictaduras, y durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa contra la ocupación nazi. Estas experiencias marcaron su vida y alimentaron su pensamiento filosófico sobre la libertad, la responsabilidad y la rebelión. Camus ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957, un reconocimiento que destacó su contribución al pensamiento filosófico y literario. Independientemente de su fama, se mantuvo siempre humilde, fiel a sus principios y cercano a sus ideales de justicia y libertad. Sin embargo, su vida se vio truncada trágicamente el 4 de enero de 1960. Camus falleció en un accidente automovilístico cerca de Villers-Levin, Francia, mientras viajaba con su editor, Michel Gallimard. Irónicamente, llevaba consigo un billete de tren que había considerado usar en lugar de viajar en coche, lo que ha llevado a muchos a reflexionar sobre lo absurdo de las circunstancias de su muerte. El concepto de lo absurdo. El concepto de lo absurdo es el corazón de la filosofía de Albert Camus. Para él, el absurdo surge de un conflicto inevitable. Por un lado, los seres humanos buscamos desesperadamente sentido, orden y propósito en nuestras vidas. Por el otro, nos enfrentamos a un universo frío e indiferente que no ofrece respuestas a nuestras preguntas existenciales. Este choque entre nuestra búsqueda de significado y el silencio del mundo es lo que Camus denomina el absurdo.
A diferencia de otros filósofos que podrían sugerir que esta confrontación lleva al nihilismo o la desesperación, Camus ofrece una respuesta radicalmente diferente: aceptar el absurdo como parte de la condición humana. Según él, debemos reconocer la falta de sentido inherente en la vida y, en lugar de rendirnos a la desesperación, usar esa conciencia como una fuente de libertad. Esta aceptación nos libera de las ilusiones de trascendencia o de un propósito universal predeterminado, permitiéndonos vivir plenamente y con responsabilidad. En su obra El mito de Sísifo, Camus ilustra esta filosofía a través del mito griego de Sísifo, condenado a empujar una roca colina arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Este ciclo eterno y sin propósito es una metáfora de la vida humana. Sin embargo, en lugar de ver a Sísifo como un símbolo de derrota, Camus lo convierte en un héroe de la rebelión. Debemos imaginar a Sísifo feliz, concluye Camus, ya que al aceptar su destino absurdo, Sísifo encuentra una forma de libertad interior. El mito no es una tragedia, es una representación de la capacidad humana para dar sentido a una vida que, en esencia, no lo tiene. Camus aclara en El mito de Sísifo: el absurdo no libera, ata, no tiene sentido sino con la conciencia que le es necesario. Aquí se refiere a la idea de que el absurdo solo cobra significado cuando lo enfrentamos conscientemente. No se trata de una excusa para el escapismo ni de una invitación a la apatía. Es un llamado a la acción y a la rebelión. Este concepto de rebelión es central en la filosofía camusiana. Para él, la respuesta a la absurda condición de la vida no es la resignación, es la rebelión activa. Una lucha constante por la libertad, la justicia y la dignidad humana, a pesar de que no hay garantías de éxito o sentido último. La rebelión no es solo un acto político o social, es también una postura existencial, una manera de vivir desafiando las imposiciones del destino y del absurdo. El absurdo para Camus es un punto de partida, no un final. Es una invitación a crear sentido a través de nuestras acciones y elecciones. Así, aunque la vida carezca de un propósito predefinido, podemos encontrar valor en nuestra libertad y en la capacidad de definir nuestras propias trayectorias. La conciencia del absurdo nos permite asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, y en ese acto de elección encontramos una forma de trascendencia personal. La rebelión como respuesta. Para Albert Camus, la rebelión es la única respuesta auténtica al absurdo de la existencia. Frente a un universo indiferente y una vida carente de sentido intrínseco, podríamos caer fácilmente en la desesperación o el nihilismo. Sin embargo, Camus rechaza este camino. La verdadera postura ante el absurdo no es el abandono ni la resignación, es la rebelión. Pero esta no es una rebelión violenta ni destructiva, es una resistencia ética, una afirmación de la vida y de nuestra humanidad. En su obra El hombre rebelde, Camus plantea que la rebelión es un acto profundamente humano. Me rebelo, luego existo. Esta frase es una reconfiguración del famoso pienso, luego existo de Descartes, con un giro existencial. Al rebelarnos contra el absurdo, afirmamos nuestra dignidad y nuestra capacidad de elegir nuestro propio destino, aunque el universo no tenga un propósito claro para nosotros. Lo que distingue la rebelión camusiana es su carácter profundamente ético. Camus no aboga por una rebelión destructiva ni por la violencia como medio de alcanzar la libertad. Su rebelión es un desafío constante a la opresión, la injusticia y la inhumanidad, siempre desde una postura de respeto por la vida y por los otros. Es un acto de solidaridad humana. Al rebelarnos, afirmamos nuestra propia libertad y defendemos la libertad de los demás. En este sentido, la rebelión implica una responsabilidad moral. Camus escribe: el rebelde, en el sentido exacto, no es aquel que dice no a la vida. Al contrario, es aquel que dice sí, aunque a menudo lo haga en silencio. La rebelión es un acto creativo, no destructivo, que nos permite construir una ética personal frente al sinsentido. Una ética que da valor a la vida humana, a la justicia y a la libertad. La educación como rebelión y emancipación. Para Albert Camus, la educación no era simplemente un proceso de adquisición de conocimientos. Es una herramienta fundamental para la emancipación personal y social. En su visión, aprender no solo nos da acceso a información,
Nos permite cuestionar el mundo que nos rodea, desafiando las estructuras de poder y abriendo nuestras mentes a nuevas formas de pensar y vivir. Este proceso, al igual que la rebelión, es un acto de resistencia ante el conformismo y la opresión. En una emotiva carta a su antiguo profesor, Camus expresaba su gratitud con una frase que refleja su profundo aprecio por el poder transformador de la educación. Sin usted, sin esa mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su enseñanza, no hubiera sucedido nada de todo esto. Este agradecimiento demuestra cómo, desde una posición de desventaja, la educación le permitió a Camus liberarse de las limitaciones impuestas por su entorno, dándole las herramientas para construir su propio destino. Para Camus, la educación no se limita al crecimiento personal. Es un pilar de la libertad colectiva. Una sociedad educada es una sociedad capaz de resistir la injusticia, de pensar críticamente y de actuar en favor de la dignidad humana. En un mundo marcado por la burocracia y las normas impuestas, la educación se convierte en una forma de rebelión ética. Al educarnos, tomamos conciencia del absurdo del mundo y nos capacitamos para desafiarlo activamente. La libertad, según Camus, no es algo que se otorga, es algo que se conquista. Y esa conquista comienza con el conocimiento. La educación es, en este sentido, una rebelión contra el destino, una herramienta que nos permite tomar las riendas de nuestra propia vida y darle sentido, aunque el universo sea indiferente. Aprender, cuestionar, resistir. Estas son las formas en que, para Camus, la educación nos emancipa y nos permite vivir una vida auténtica. Influencia en la filosofía contemporánea. El impacto de Albert Camus en la filosofía del siglo XX es innegable, aunque su relación con las corrientes filosóficas contemporáneas sea compleja. A pesar de que se le asocia con el existencialismo, Camus rechazó explícitamente esta etiqueta, distanciándose de figuras como Jean-Paul Sartre, con quien mantuvo intensos debates filosóficos y políticos. Camus no compartía la visión pesimista y esencialmente subjetiva del existencialismo sartreano. Mientras Sartre insistía en la libertad radical y el compromiso absoluto, Camus se enfocaba en la rebelión ética frente al absurdo, sin la necesidad de afiliarse a una ideología política o filosófica concreta. No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar. Es una de las frases que subraya su visión humanista frente a las ideologías rígidas. Incluso con esta divergencia, Camus influyó profundamente en la evolución de ideas dentro del existencialismo y más allá. Su pensamiento ha resonado en discusiones filosóficas sobre el significado de la vida, la moralidad y la resistencia ética. Mientras Sartre y Simone de Beauvoir exploraban temas como la libertad y la responsabilidad en un contexto más político, Camus planteaba una resistencia ética que se centra en preservar la dignidad humana frente a lo absurdo. El absurdo no libera, ata, no tiene sentido, sino con la conciencia que le es necesario. Refleja esta necesidad de conciencia antes de la rebelión. Además de su crítica al marxismo, que lo separó de Sartre, Camus dejó claro que la justicia no podía subordinarse a ninguna ideología. En El hombre rebelde, cuestiona el uso de la violencia en nombre de la revolución, argumentando que la rebelión debe ser una respuesta ética, no violenta, que preserve la humanidad de cada individuo. Esta postura resuena en muchos movimientos contemporáneos que promueven la desobediencia civil y la resistencia no violenta frente a la opresión. Su convicción de que la tiranía total del hombre no está en hacer morir, sino en hacer esperar la muerte, sigue siendo un punto crucial en la crítica a los sistemas autoritarios. Hoy, el pensamiento de Camus sigue siendo relevante en varios ámbitos, desde la filosofía moral hasta la crítica política. Ha influido en pensadores contemporáneos como Martha Nussbaum y Zygmunt Bauman, quienes exploran la fragilidad humana y la ética en tiempos de incertidumbre. Asimismo, su enfoque en la educación como vía de emancipación y la rebelión ética sigue siendo un punto de referencia en la crítica al conformismo y la pasividad en las sociedades modernas. Conclusión. El impacto de Camus en la actualidad. Albert Camus nos dejó un legado que sigue vigente en un mundo marcado por el caos, la incertidumbre y la injusticia.
Su visión del absurdo no era un llamado a la resignación, es una invitación a la resistencia, a la creación de sentido frente a lo inevitable. A través de su obra, Camus nos enseña que, aunque la vida carezca de un significado inherente, cada decisión que tomamos y cada acto de rebelión es una afirmación de nuestra libertad. Como él mismo lo expresó, lo que más sé de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Recordando que incluso en los momentos más simples, encontramos el sentido de la justicia y la lucha. En un tiempo donde las crisis globales y los sistemas opresivos parecen dominar nuestras vidas, sus palabras son más relevantes que nunca. En las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Esta frase refleja su filosofía y una esperanza latente. El poder que tenemos dentro de nosotros para resistir, para desafiar el sinsentido y, lo más importante, para actuar con dignidad ante la adversidad. Hoy enfrentamos retos que pueden hacernos sentir impotentes, pero la enseñanza de Camus nos recuerda que el verdadero poder radica en nuestras elecciones. La verdadera generosidad para con el futuro consiste en darlo todo en el presente. Otra frase suya que nos invita a vivir cada momento con intensidad y compromiso. Su llamado a la rebelión ética y su defensa de la justicia sobre las ideologías ofrecen un faro para aquellos que se niegan a rendirse ante la desesperanza. Entonces, ¿qué hacemos frente a este mundo absurdo? Camus nos invita a crear, a resistir y a actuar. Si este mensaje resonó contigo, comparte este video, suscríbete a Épico Vida y únete a nuestra comunidad para seguir explorando las ideas de los grandes pensadores que nos ayudan a encontrar luz en la oscuridad. Porque al final, la verdadera rebelión es no ceder jamás ante la desesperación.